Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Y creo que están hablando simplemente de su propia experiencia. Tuve momentos de mi vida donde me obsesioné mucho con un tema, por ejemplo, el canto, y en lugar de que me vaya mejor, me empezó a ir peor en eso. Y cuando hice un cambio y empecé a leer metafísica y empecé a llevar desde mi propia experiencia esto de tener varias disciplinas, mi mentalidad cambió, mi vida cambió y hoy en día soy mucho mejor en todas las cosas que hacía y a eso sumale que soy muy buena en un montón de cosas nuevas. Si te interesa esto, quédate. Soy Cande, en este canal hablamos de metafísica, espiritualidad, autoconocimiento y este tipo de temáticas, así que si te interesan te invito a suscribirte y no perderte ninguno de los videos. Ahora sí, vamos con la temática del día. Creo que a veces tomamos verdades como absolutas. Ejemplo, esta típica frase de quien mucho abarca, poco aprieta. Y la realidad es que tenemos que empezar a ser más cuidadosos y llevarlo a nuestra verdadera experiencia, a nuestra propia experiencia. Creo que es muy importante ser conscientes qué tipo de personalidad tenemos. Por ejemplo, si vos sos una persona un poco más relajada, quizá puedas estar una vida entera haciendo lo mismo. Pero si sos una persona que tiene una pasión que le desborda, como es mi caso, y que cada cosa que hace la hace con una pasión increíble, yo me vuelvo loca si desde el momento en el que me despierto hasta el momento en el que me voy a dormir, estoy todo el día dedicando mi energía únicamente a una cosa, como por ejemplo el canto. Me vuelvo loca, porque no puedo ni dormir, o sea, sueño con eso, a ese nivel. Y al principio pensé que eso era un defecto, porque, claro, metida un poco en esta sociedad que nos dice que mucho abarca, poco aprieta, yo decía, no voy a dedicar mi energía a más cosas, y yo pensé que había algo malo en mí. Y cuando le encontré la vuelta estos últimos años, y empecé a darme cuenta que esta capacidad y esta pasión por aprender, por saber más, esta necesidad de siempre estar buscando nuevas verdades, que creo que es un tanto filosófica también, esta cosa de querer aprender y conocer y ser tan curiosa ante la vida, este tipo de actitud, si me quedaba en una sola rama de la vida, sí me jugaba en contra y sí era un problema. Pero cuando empecé a llevarla a varias cosas, como el básquet, como la guitarra, como el piano, como el freestyle, como el rap, como el mismo canto, como enseñar, el reiki, el tarot, los registros akáshicos y una larga lista de otras cosas, mi vida cambió. Y empecé a darme cuenta cómo en todas estas cosas, claro, lo que había en común era yo misma. Te voy a explicar desde un punto de vista metafísico. En la metafísica nos dicen que tenemos que estar como con una mentalidad que nos permita atraer ciertas cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que algo se me va a dar, es muy probable que esa cosa se te dé. Si yo tiendo a ponerme un poco más negativo en algo, empiezo a repeler ese algo o me empieza a ir mal en ese algo. El problema está en que cuando hacemos una sola cosa, es bastante probable, hay una alta probabilidad de que nos obsesionemos con eso. Y en la metafísica, en la ley de atracción y en este tipo de cosas, en la ley de asunción, que nos da por ejemplo Neville Goddard, entre otros, cuando yo estoy muy obsesionada con un tema lo repelo. Entonces, acá puede entrar cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Puede entrar una relación con alguien que estás todo el tiempo pensando y en lugar de atraerlo lo estás repelendo, lo estás alejando. Pero también nos pasa con metas en la vida. Si vos estás todo el tiempo, por ejemplo, en el mundo de la música, pensando en la quiero pegar, quiero que me vaya bien, la quiero pegar, quiero que me vaya bien, hay una delgada línea donde ese pensamiento se vuelve obsesivo. Entonces, cuando yo estoy muy obsesionado con algo, esa energía, en lugar de avanzar hacia algún lado, se estanca. Porque estoy vibrando desde la carencia. Porque estoy vibrando desde la necesidad, desde necesito que pase esto para yo ser feliz.
Ese es el problema de los pensamientos obsesivos, ese es el problema que a veces nos puede generar el solo hacer una cosa. Depende de tu tipo de personalidad, depende cómo seas, depende de muchas cosas. Pero yo hablo de mi caso específico justamente porque estoy segurísima que debe haber otras personas que les pase lo mismo que a mí. Entonces, al final, cuanto más me enfocaba en quiero ser la mejor en esto y hacer llegó un punto donde las cosas avanzaban, pero avanzaban con demasiado esfuerzo de mi parte. Y era como que en algún punto energético no estaba dejando que la vida fluya. Yo estaba como intentando que las cosas sucedan. Intentando. Y cuando nosotros le enviamos esa señal al universo, el universo nos trae eso. Si yo le envío eso a Dios, a la vida, si yo estoy enviando esa vibración hacia afuera, voy a atraer eso. Entonces, en lugar de estar atrayendo cosas positivas hacia el canto, por ejemplo, empezaba a traer todo, no sé si necesariamente negativo, pero no me llevaba a ningún lado. Y cuando empecé a decir, esto me está haciendo mal, necesito frenar, necesito empezar a poner mi energía en otras cosas, poner mi energía en mí. Y empecé a probar otras disciplinas, otras cosas, a perfeccionarme, a mejorar, a tener como esta locura y esta pasión que tengo por el canto, pero llevarlo hacia otras cosas también. De repente hubo cosas en mi vida como que se desbloquearon a nivel energético. Justamente porque solté la obsesión con el canto, con esa meta, con ese punto específico. Solté esa búsqueda carente desde la necesidad, desde vibrar en el miedo. Y empecé justamente a vibrar en lo que sería amor. Existe mucho también una frase o ideas alrededor de lo que es vibrar en miedo y vibrar en amor. Nosotros en realidad, cuando estamos vibrando en miedo, que también se le puede llamar desde la espiritualidad ego a todo esto, vamos a siempre atraer todas estas cosas como negativas. Y cuando vibramos como en amor, empezamos a atraer esas cosas positivas. Cuando yo estoy obsesionadísimo con una cosa, lo único que estoy haciendo es vibrar en miedo. Porque en el fondo pienso que no lo voy a conseguir y por eso estoy tan obsesionado con eso. Por eso desde que me despierto hasta que me voy a dormir estoy obsesionado, porque pienso que si yo no le meto todo ese nivel de obsesión, nunca va a llegar la meta que yo estoy buscando. Si yo no meto todo ese nivel de trabajo y de práctica y me enloquezco, nunca voy a poder no sé qué. Y hay un punto en eso en el que ya nos hace mal. Y cuando nos empieza a hacer mal, es porque justamente nos estamos identificando con que no lo tenemos. Porque lo veo afuera mío, lo veo como que nunca voy a llegar, entonces necesito hacer un montón de esfuerzo. Y la vida, como ve que estás vibrando en, esto me cuesta un montón y tengo que hacer un montón de esfuerzo para llegar, te va todo el tiempo a mostrar, es verdad, no lo tenés. Porque es lo que vos en el fondo estás pensando. Es lo que vos en el fondo estás sintiendo. Que no sos bueno para eso. Que no sos suficiente. En realidad estás vibrando en esa vibración justamente, en esa frecuencia. Estás todo el tiempo diciéndote a vos mismo de manera inconsciente que no sos suficiente y por eso tenés que estar todo el día obsesionado sin parar y sin parar y sin parar. Y cuando esto lo hacemos solamente con una actividad en nuestra vida, las cosas se estancan por eso. Y la vida siempre te va a demostrar tus propias creencias proyectadas afuera. Si yo todo el tiempo estoy pensando que no soy suficiente, que soy carente, que algo externo es muy difícil, que me cuesta mucho esfuerzo, acá entra la ley de asunción. Claro, ¿qué voy a manifestar en mi vida? Situaciones donde todo el tiempo se me demuestre que soy carente, que nunca voy a poder lograrlo y demás. Entonces, cuando yo empiezo a poner mi energía también en otras cosas, que pueden ser vínculos, actividades, hobbies, en mi caso, yo hasta trabajo de cosas distintas. O sea, tengo hobbies distintos, trabajo incluso de cosas distintas y capaz mi caso es bastante extremo. Porque de hecho,
Hasta yo muchas veces me olvido de toda la cantidad de cosas que hago. Pero a lo que quiero apuntar es que cuando dejamos de destinar nuestra energía únicamente a un objetivo de manera obsesiva y nos permitimos disfrutar de otras cosas también, lo que hacemos es soltar la necesidad de que nos vaya bien en esa primer cosa que estábamos buscando. Y cuando yo dejo de irradiar esa frecuencia de necesito, porque estoy disfrutando de otras áreas de mi vida, porque estoy disfrutando de otros vínculos, porque estoy disfrutando de descansar, estoy disfrutando hasta del sol, de cualquier cosa, ¿no? Cuando yo suelto un poco todo eso, estoy soltando el control. Y cuando yo suelto el control, lo que hago es automáticamente empezar a vibrar en amor, en esa frecuencia. Entonces, en esa frecuencia es desde la cual yo después, paradójicamente, porque así funciona la metafísica, así funciona la espiritualidad también. Como lo solté, lo consigo. Como me deja de importar, aparece. Como dejo de... No es que dejas de quererlo, sino que dejo de necesitarlo. Es como que yo vea este mate y lo quiera, pero no lo necesito. Si yo necesito de este mate para vivir, algo va a terminar pasando para que yo no tenga más este mate. Si yo en cambio lo elijo, lo prefiero, me gusta este mate, y eso llévalo a cualquier cosa, ¿no? Si yo lo elijo, si a mí me gusta, si es un deseo genuino que viene desde amor, desde elección, sí lo voy a terminar atrayendo. Y así con cada una de las cosas de nuestra vida. Por eso, hoy en día, puedo defender tanto el ser multidisciplinaria. Defiendo tanto el ser multifacética, el hacer varias cosas. Fue mi manera de sobrevivir, no lo voy a negar. Pero en la misma práctica aprendí un montón de cosas. Y en la misma práctica empecé a darme cuenta que estaba poniendo en práctica justamente todo lo que leí siempre acerca de metafísica. Porque dejo de necesitar de un resultado y simplemente fluyo y simplemente soy. Entonces puedo disfrutar a pleno el básquet y disfruto a pleno hacer videos y disfruto a pleno cuando doy mis sesiones de Reiki. Disfruto a pleno cuando voy a tirar tarot en un evento, disfruto a pleno cuando me llaman como guitarrista para un evento, o como cantante, o como lo que sea. Todo lo disfruto a pleno. Y como lo disfruto a pleno, estoy teniendo resultados en todo, y mejoro cada vez más en cada cosa, porque no las necesito. Como dejo de sentirme carente, el resultado viene solo. Creo que esta es la receta de la vida, en realidad. Esto es aplicable a todo en la vida, creo yo. Qué información valiosa, che. Voy a tomarme un mate para digerir todo lo que acabo de traerles a tierra. Esto fluyó. Este video les trae tanta data justamente porque estaba completamente desapegada del resultado. De hecho, ni siquiera tenía tan planeado grabar un video. Llegué justamente a hacer básquet, me fue muy bien. Y dije, bueno, mientras meriendo puedo compartirles una mirada acerca de esto. Qué hermoso. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, de dejarme un comentario, un like. Y también puedes seguirme en mi Instagram, Candy Inspira, que ahí comparto un poco más de mi día a día. Realmente no te olvides de suscribirte si esta información te sirvió, porque si te suscribís voy a poder comprender que este tipo de videos les gustan, y si les gustan, subo más de estas cosas. Vibremos en amor. Nos vemos la próxima.